Hoy vamos a continuar nuestro estudio en la carta de Juan, la primera carta de Juan. Nos quedamos en el capítulo número 2. Y yo en serio les animo, hermanos, que no importa cuántas veces hayan leído esta carta. Ahorita, por ejemplo, me pienso en la familia de Dani y su mami, que se la chutan en Atlisco, después acá. Pero, ¿no saben? Para mí, lo hermoso que ha sido que últimamente Dios ha estado hablando a mi corazón, porque la estoy dando aquí, la estamos dando en Atlisco, la estoy dando en el estudio de las motos, y no me acuerdo, en algún otro lugar la estoy dando. Hay otro lugar, pero ya no me acuerdo. Pero este capítulo, o sea, vuelvo a pasar y vuelvo a enamorarme de o Dios me muestra cosas. Ayer un asunto que estaba yo tratando con Dios, un asunto que tiene muchos años, y hasta creo que mi tercer pasada en este mes por este capítulo, Dios pudo como que darme convicción acerca de algunos asuntos, pero les animo que pongamos atención, que lo veamos como algo nuevo cada vez y abramos nuestro corazón a lo que Dios quiere hablarnos, ¿sale? Vamos al capítulo número 2. Entonces, como estábamos hablando la semana antepasada, creo, el capítulo 2 habla acerca de poder experimentar la luz de Cristo. Ahora, cuando llegamos al versículo 18, vamos a ver lo contrario de la luz, que es la oscuridad. Ok, solo que no nos equivoquemos. Lo contrario de Cristo no es Satanás, no es el opuesto, y quiero explicarlo. Porque cuando hablamos de opuestos podríamos llegar a pensar que están en el mismo nivel o hay una comparación entre ellos, y de ninguna forma es así. Pero lo contrario de la luz es la oscuridad, y aquí en el capítulo 10, en el versículo 18, nos va a mencionar algo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y a lo mejor dices: híjole, yo me quedé con uno y ahora ya me salieron con varios. Esta carta de Juan nos va a hablar de 3 cosas relacionadas con el anticristo. Del anticristo o anticristo, que es una persona de la cual vamos a hablar, o vamos a empezar a hablar más adelante en Apocalipsis. Nos va a hablar también más adelante del espíritu del anticristo, y hoy vamos a ver de los anticristos. El anticristo, como el espíritu del anticristo, no se presenta con una túnica negra y así como tipo de mentores, sino lo hace de una manera que las personas puedan ser atraídas hacia él. Ahora, el anticristo, eso lo vimos también en Timoteo, pero el anticristo se basa de ciertas enseñanzas, filosofías, experiencias que convencen a la persona y que se apartan de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Son todo este conjunto de enseñanzas, de filosofías. Y finalmente aquellos que aceptan y que viven y que se conducen de esa forma se convierten en estos anticristos. Pero, ¿a qué se refiere anticristos? Bueno, tenemos que ver que la palabra literalmente quiere decir en lugar de, no solamente en contra, como generalmente tenemos esta idea, sino el primer significado es en lugar de. Entonces, es toda aquella, el espíritu de anticristo, toda filosofía que trate de presentar o mostrar o sustituir a Jesús de otra manera. Y uno diría: qué tontería, ¿quién creería en otro? ¿Qué tipo de creyente creería en otro tipo de Jesús? Pero la respuesta, desafortunadamente, es muchísimos. Porque en muchas iglesias hay muchos creyentes que el día de hoy aceptan una versión más light o más agradable del cristianismo, de lo que es Cristo, y viven y adoran a un Cristo que no es el de la Biblia. Entonces, en ese sentido, estas personas se convierten en estos anticristos que promueven, enseñan y viven de una forma contraria a la fe. ¿Sale? Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora nos va a describir 3 cosas que tenemos que tener cuidado para no caer en esta condición. Número 1, lo puede leer aquí en el versículo 19. Primera
cosa que que nos explica aquí. Estos anticristos, o este tipo de personas que han abrazado este tipo de filosofías o doctrinas, se caracterizan por que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero, ¿de dónde salieron? ¿Mandé? Pero de Calvary Chapel Puebla, y todos los que salen de Calvary Chapel Puebla se convierten en anticristos. Por supuesto que no, no está describiendo eso. Porque también puede ser que a lo mejor lo hayan escuchado por ahí, que algunos pastores medio cánijos hayan utilizado este versículo para decir, te vas a convertir en anticristo si te sales de... Porque, y hasta, o sea, yo sí lo he escuchado. Es que, hermano, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y no está describiéndose para una iglesia local, está hablando de la iglesia universal. Es decir, aquellos que abandonan la fe, ¿sale? Aquellos que hacen menos la fe por diferentes circunstancias. Pero me gustaría el día de hoy poder como mencionar tres que últimamente o que son bastante comunes. Una es aquellos que menosprecian la iglesia, el papel de la iglesia. Esto es algo que sucede mucho el día de hoy. Podemos ver a muchas personas que, y se intensificó con la pandemia, personas que se fueron a las reuniones estas virtuales y ya nunca regresaron. Se convirtieron en creyentes virtuales, ¿no? Y la forma o la relación con la que tienen con la iglesia es a través de una computadora. Y algunos han llegado al punto de decir, bueno, yo ya empecé mi propia iglesia con mi familia, yo soy el sacerdote que Dios ha puesto y estamos aquí en mi casa. Ahora, aquí hay un problema. Bueno, hay muchos problemas, pero uno de los tantos es que en el capítulo 2, y ahorita espero poder llegar un poco del capítulo 3, nos va a hablar acerca del amor. El amor hacia los hermanos, el amor hacia el prójimo. Y es difícil cumplir el mandamiento del amor al prójimo, al amor a la iglesia, si no estás en la iglesia, ¿vale? Entonces, una de las características que nosotros podemos ver es el menosprecio por el cuerpo y separarse o desprenderse o alejarse del cuerpo, ¿sale? Entonces, aquí esta es una de las razones que nosotros podemos ver. La otra es por conflictos, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Hay muchas personas que han abandonado el cuerpo porque dicen, es que son unos peleoneros, son unos hipócritas. Yo no, pero ellos sí, ¿no? Pero aquí vamos a hablar, bueno, más adelante nos va nuevamente, regresa al punto del amor. Y aquí tenemos que recordar esta parte de la Escritura cuando dice que el amor cubre multitud de faltas, ¿no? Entonces, por una parte, aquellos que han abandonado el cuerpo. Versículo 21, dice, ¿alguien podría leer del 21 al 24? Perdón, desde el 20, hermano. Así como leímos cuando estábamos ahorita en Judas, uno de los porqués de la carta de Judas era esta onda gnóstica y que negaban de alguna forma la divinidad de Jesús. Ahora, aquí nos está describiendo lo mismo. Y usé ese ejemplo hace un par de domingos, pero me gustaría que lo volvamos a recordar. A ver, algunos, y esa es parte de lo que, o una embarrada de lo que enseña el gnosticismo, describen como la Trinidad poniéndose de acuerdo para ver cómo rescatar a la humanidad. Y que se pusieron de acuerdo de alguna forma el Espíritu Santo y Dios, y Jesús perdió. Y entonces, como Jesús perdió, pues entonces Él tiene que ir y salvar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna forma, si Jesús tiene un cuerpo mortal, entonces en su pensamiento todo lo mortal, todo lo carnal es completamente malo, lo espiritual es completamente bueno, y entonces Jesucristo, al ser o venir y tener esa parte humana, no puede ser Dios completamente, porque si fuera Dios completamente no tendría nada de carne. Entonces podemos, bueno, ellos dicen, podemos inferir que Jesús es una emanación de la divinidad. En sí no es la divinidad, sino es parte de ella. ¿Cuál es el conflicto? Que si entonces Jesús no es Dios, quien murió no fue Dios, sino fue una creación, una emanación de Él. Sabemos, sí, que el que murió fue Cristo, pero Cristo es Dios. Ahora, esto es algo importante, esto es parte fundamental. Aquí Juan nos está diciendo que no el único conflicto que estos anticristos tienen es negar o apartarse de la comunión de la iglesia, sino negar la fe. Aquí nos pone uno de estos ejemplos, que es el negar la deidad de Cristo, y que si negan la deidad de Cristo, niegan también al Padre. Aquí podríamos recordar ese versículo que vimos hace
hace un tiempo en 1 Corintios capítulo 5, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces vemos a Cristo siendo hombre, siendo Dios, salvándonos, pero al mismo tiempo Dios en Cristo salvando a cada uno de nosotros. Dos personas, un solo Dios, pero es Dios salvándonos. Vamos a continuar ahora al versículo número 26. ¿Lo puede leer alguien del 26 al 29? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí, bueno, los que están en la escuela de ministerios van a hacer un poco de trampa, porque vamos a tomar unas porciones del capítulo 19. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, nosotros vemos descrito un asunto. Jesús envía a sus 12 discípulos. Y enviando a sus 12 discípulos, van, sanan enfermos, sacan demonios, pero después empieza y se enfrentan con un conflicto. Que uno que había sido enviado, Juan el Bautista, no por Jesús, sino por el Padre, se muere. Y entonces, imagina la zozobra de que me acaban de enviar y a este grande que enviaron lo asesinaron. ¿Te hubiera dado miedo? Hubieras pensado como que, híjole, esto no es tan simple. Pero avanza un poquito más este asunto y lo que vemos después es que Jesús dice, oigan, yo me voy a morir, voy a dar mi vida por ustedes. Y entonces eso podría de alguna forma reafirmar ese temor de, ¿cómo? Siguiente cosa que sucede, Jesús alimenta a 5,000 personas. Y entonces se ratifica el poder de Jesucristo y entonces es como un descanso para los discípulos decir, bueno, eso de la muerte ya lo vamos a olvidar un poco porque Jesús es poderoso. Pero después de ese relato Jesús vuelve a anunciar su muerte. Y entonces otra vez vamos abajo en nuestro ánimo, híjole, no. Después de eso, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro tiene esta gran revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces vamos para arriba otra vez. Pero después de eso sucede algo. Bueno, si Él es el Hijo de Dios y nos envió a nosotros, ¿quién es el segundo después de Jesús? Y empieza a haber este conflicto entre ellos. ¿Se acuerdan, no? Llegamos a este conflicto en medio de ellos. Y después no se queda ahí en Lucas, sino que el siguiente relato es que empiezan a tener problemas con unas personas que no se nos dice quiénes son, que andaban también hablando de Jesús, pero no eran de sus discípulos. Y ellos se pelean y dicen, oye, Jesús, ¿quién es? ¿Estos por qué o qué? Y Jesús les dice eso de, si están predicando de mí, están con nosotros. Se olvidó las palabras, ¿no? Pero ellos sentían que tenían cierta exclusividad. Decían, oye, pero pues esto es lo nuestro, somos tus discípulos. Después de eso, sucede que ellos van en la orilla de Samaria y unas personas no los reciben. Y ahora no solo tienen problemas entre ellos, porque quién es mejor, quién es mayor, quién es menor. Ya no solo tienen problemas con otros que comparten, sino tienen problemas con las personas que le están compartiendo. Ya los quieren matar. Ellos quieren matar a los samaritanos que no los recibieron. ¿Sí? Y después de eso llegamos al capítulo 10, donde Jesús les explica cómo es que se tiene que ver las misiones. Ahora, este capítulo que nos está hablando acerca de la luz sigue una cadencia similar. ¿Por qué? Porque primero nos está hablando de cómo se ve andar en luz. Nos menciona que existen ciertas personas que más que relacionadas con Dios están relacionadas con el anticristo. Ahora, si ustedes empiezan a ver algo de esto en alguna persona, ¿qué harían con ellos?
La hermana bien extrema, les damos cuello. Eso es algo que sucedió durante la iglesia después del libro de Hechos, cuando empezó la persecución con Nerón, que muchos empezaron a comportarse de una manera recelosa porque no sabían si eran espías o eran personas que verdaderamente querían conocer a Dios. Y se empezaron a esconder en las catacumbas y todo eso. Y eso es lo que puede llegar a pasar en medio de nosotros. Cuando como creyentes que estamos buscando caminar en Dios, entendemos que existe una posibilidad de que algunas de las personas que se dicen creyentes con los cuales convivimos puedan tener falsas doctrinas. Ahora, tenemos que recordar qué es lo que hizo Jesús. Jesús no vino a destruir a las personas, Él vino a salvarlas. Y según lo que estuvieron estudiando en Judas, dice que hay diferentes formas de salvar a las personas. A unos convéncelos, a unos de las greñas casi jálalos. Pero tenemos que ver y entender que esto es una realidad. Pero aún así Dios no está en conflicto con el ser humano. Él ha dado su vida por el ser humano. El problema son todas estas filosofías y falsas doctrinas que personas se han engañado con esto. Ellos mismos han aceptado. ¿Por qué han aceptado falsas doctrinas? Porque se han apartado de la luz, la verdad que menciona capítulo 2 y el amor que menciona capítulo 3. Ese es a donde va. El problema no está en las personas. El problema está en esas doctrinas que abrazan las personas y que incluso nosotros como creyentes, si no tenemos cuidado y apartamos nuestra comunión con Dios, podemos empezar a prestar oído a ese tipo de doctrinas. Entonces llega aquí el capítulo 4 y nos dice, capítulo 3, cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan estaba cautivado por la idea de Dios puede amar a alguien como yo. Y eso es algo que al día de ayer, así yo estaba hablando mucho con Dios, yo pienso que vivir conmigo mismo es difícil. Por eso le digo a mi esposa, hasta ayer le pregunté, ¿no es muy difícil vivir con alguien como yo? Y Dios no se cansa. Y Dios salvó a alguien como yo. Y Juan estaba cautivado por esa idea. Y no solamente eso, sino que pudo habernos nada salvado, pero Él fue más allá, nos introdujo al cielo, a la comunión con el Padre. Y no se quedó ahí nada más, sino que nos adoptó. Eso lo estuvimos viendo ya hace un par de clases, de días, ¿no? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció Él. A ver, ¿por qué el mundo no nos conoce? ¿A qué se refiere esto? O sea, tú sales y la gente te va a decir, ¿ese quién será? Obviamente no se refiere a eso. El mundo no nos cuenta como uno de los suyos. No nos acepta como uno de los suyos porque no lo aceptó a Él. Esto es mucho más grande que a lo mejor que el primer pensamiento que podrías tener, como que pues no te van a querer. Va mucho más allá. El asunto es que nuestra misión, ministerio, labor y comportamiento con Cristo, más bien en Cristo, no va a tener buena aceptación en el mundo. Y si la tiene, algo está mal. Si completamente nuestro ministerio, nuestro servicio y nuestro comportamiento es plenamente aceptado por el mundo, algo está mal. La iglesia debe esperar resistencia. Debemos esperar resistencia. ¿Qué es lo que sucede? Muchos vienen a Cristo y esperan que sus familias digan, ¡ay, qué bueno, recibiste a Jesús! Y se ponen en conflicto cuando sucede esa oposición. Pero tenemos que explicarle que es algo de esperarse. Pero desafortunadamente, conforme va pasando el tiempo, podemos empezar a prestar atención a este tipo de doctrinas de un Jesús o de un cristianismo más ligero, y entonces ese sí tiene mucha aceptación en medio del mundo. Y por eso ese tipo, no sé si te has preguntado eso, ¿por qué iglesias que enseñan cosas tan horribles están llenas? Por eso. Ese es por qué. Porque eso seduce a la carne. Eso es más aceptable. Eso es más digerible que el ser confrontado con el pecado, con la maldad y caminar hacia la santidad. Es por eso. Ahora, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y para los de la escuela de ministerios, ahora es un tiempo gramatical. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo somos hijos de Dios? ¿En un futuro seremos? ¿Cuándo? Hoy somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. El ser hijos de Dios no es algo que va a suceder, es algo que tú y yo ya somos.
Pero ¿cuándo sucede esto? Romanos, justificados, pues por la fe, tenemos que, para con Dios, por medio de Jesucristo. En el momento que somos justificados, tenemos paz para con Dios, no antes, sino hasta que somos justificados, pero justificados ¿por quién? Por Dios. Entonces, ahora ya somos hijos de Dios. Pero, a pesar de que somos hijos de Dios, ¿qué? No se ha manifestado lo que hemos de ser. No hemos llegado a ese estado final. Porque posiblemente a lo mejor tú te sientes, como a lo mejor yo me sentí ayer, es que no me veo como me gustaría, o como lo leo que se ve aquí. Ahora, entendámoslo bien. El hecho de que no nos veamos como el producto final no quiere decir que no estemos caminando hacia ello. Eso es la santificación. La santificación es el proceso por medio del cual Dios borra todo lo que eras. Y no me refiero al pecado porque eso ya fue quitado, nuestra vieja naturaleza, pero va cambiando tu carácter y convirtiendo al carácter de Cristo. Pero es ese proceso que, al igual que la salvación, también es por la fe. Espero que ahorita te haga un poco más de sentido. Ok. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso quiere decir que cuando llegue ese momento, que tú cierres los ojos aquí y los abras en su presencia, o que Él venga y lo veas cara a cara, en ese momento va a suceder completamente. ¿Por qué? Porque dice, aquí tenemos que dividirlo, que cuando morimos, somos llevados a la presencia del Padre, somos transformados. Pero si nosotros podemos presenciar el rapto de la iglesia, seremos transformados en los aires. Entonces, una u otra vamos a ser transformados y cuando estemos cara a cara con Él, vamos a verlo, nos vamos a ver y vamos a decir, así era. Ahora, este es el asunto y aquí estamos viendo que la manifestación de Cristo nos hace ver, nos hace entender cómo es que Él quiere que seamos. Por eso, hermanos, una de las cosas en las que yo me he empeñado es que si por algo, algún día te acuerdas de mí, es por el cuate que toda la vida te decía, haz un devocional. Que esa era casi toda su plática. Porque estoy seguro y estoy convencido de que entre más leas y aprendas a disfrutar la palabra, te vas a enamorar de Él. Y Él va a producir un cambio en tu vida. Es la única garantía que como seres humanos puedo tener que te va a acercar a Dios, el pasar tiempo con Él. Eso te hace enamorarte de Él. Y no sé si te ha pasado que lees a lo mejor una biografía de una persona X, ¿no? Y lees una, leíste todas. No, o sea, entre más lees de una persona dices, híjole, esta persona es horrible, o te aburres. Pero con Dios no es así. Entre más lees acerca de Jesús, más crece tu interés, más crece tu anhelo por Él. Porque esto es algo espiritual. Y eso es el deseo que tenemos. Ese es el deseo. Que entre más leas, más te enamores de Cristo. Entonces, en versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza que lo vamos a ver, que Él va a regresar, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el estar esperando eso nos hace desear comportarnos de una manera diferente. Ya hablamos también de esto. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado y de repente cambia abruptamente esto, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Sabéis que Él apareció para dos cosas? ¿Para qué apareció? Versículo 5 y versículo 8, ¿para qué otra cosa apareció? Subráyalo. Apareció para quitar tus pecados, llegar, borrarlos, pero también para capacitarte o para borrar todas aquellas obras que el diablo había comenzado en ti. O aquellos caminos que el diablo había puesto delante de ti. Para estas dos cosas apareció, o de estas dos cosas hizo. Ahora, regresando al asunto del pecado, nos menciona aquí, esta palabra comete y la palabra practica que vemos en el versículo 8, es un presente perfecto continuo, que está hablando de aquellos que viven practicando el pecado. Ahora, estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de los anticristos, y algo que tenemos que saber, que aquellos que constante, deliberada y abiertamente practican el pecado, no son de Él. Eso tenemos que entenderlo. Si alguien practica el pecado, no le conoce. No es de Cristo, no ha nacido de nuevo. Pero si alguien batalla con pecado y está luchando, esforzándose en la gracia, buscando a Dios, eso es parte de lo que Dios está cambiando.
Pero aquí hay estas dos diferencias y está diciendo: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. ¿Lo puede leer alguien? ¿Alguien podría leer Juan capítulo 1, versículo 13? Y no sé si recuerdas que estos que son nacidos de Dios no son nacidos por voluntad, ¿de qué dice? De carne, de sangre y de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que nos está describiendo? Que algo sucede en tu nuevo nacimiento. Cuando tú naces verdaderamente, dice que Dios pone su ¿qué? ¿Y a qué se refiere simiente? Podemos ser como parte, voy a permitirme usar esta palabra, de su código genético espiritual sobre nosotros, ¿sí? Porque esto es un nuevo nacimiento. Cuando tú naces físicamente, parte de la información genética de tu papá, de tu mamá, está cargada en tu ADN. Pero cuando naces de nuevo espiritualmente, vamos a decir que el ADN de Dios es cargado espiritualmente en ti. Y eso impide que vivas en pecado. Entonces, aquellos que dicen es que no puedo con el pecado, mentira. Eso no es cierto. Dios ha puesto la capacidad espiritual en ti para alejarte del pecado. Y si tú vives practicando el pecado, puede ser que no tengas esto, y puede ser que no seas de Cristo. Y por lo que tendrás que empezar es recibir a Cristo. Entonces, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Y pon mucha atención, no te me duermas, hermano. Sé que ya vienes cansado, pero esto es algo muy importante que creo que te va a ayudar a entender muchas cosas de lo que vamos a ver en los siguientes meses en Apocalipsis, lo que leímos en Judas. Juan quiere que aprendas a experimentar el amor de Dios. Ahora, habló primero de pecado y en el capítulo anterior acerca de los anticristos, de la luz. Aquí lo que nos está describiendo, que aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El pecado, cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es no amar a nuestro prójimo. Porque algo de lo que ha estado viniendo hablando aquí es de la participación, o que somos partícipes en el cuerpo. Entonces, tu pecado no solamente te afecta a ti, afecta al cuerpo en el que tú has sido sembrado. Corintios dice que somos puestos en un solo cuerpo y que si un miembro se duele, todos se duelen. Si uno peca, todos son afectados. Y la falta de amor, esa falta de amor, afecta al cuerpo en el que tú has sido plantado. Tu familia, tu esposa, esposo, hijos, padres, hermanos. Tu pecado afecta a los que te rodean. Ahora, cuando nosotros leemos Corintios, también menciona algo. Cuando está hablando acerca de no presentar nuestros miembros al pecado y cuando habla acerca de no ser partícipes de las cosas de los ídolos, hace referencia y dice algo como: no puedes llevar a Cristo y hacerlo partícipe de esto también, porque mora en ti. Entonces, todo este asunto primero del pecado y de los anticristos es para poder llegar a este punto. Cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, nos alejamos de estas doctrinas y nos alejamos del pecado. Tu pecado es una falta de amor, no solamente para el Padre, sino es una falta de amor hacia tus hermanos. ¿Alguien puede leer del versículo 12 al 16? No, 12 al 15. ¿Por qué mató a Caín a su hermano? ¿Y a qué se refiere que sus obras eran malas? Aquí nos dice nuestro hermano: envidia. Dios aceptó el sacrificio de Abel. Hemos hablado en otras ocasiones que no era en sí lo que estaba, sino era el corazón y la motivación detrás de esto. Dios le dice: Caín, si lo hicieras bien no te aceptaría. Diciéndole: vuélvelo a hacer, hazlo bien y te acepto. Pero él llevó el conflicto que tenía con Dios y lo enfocó a los hermanos, a su hermano, que estaba haciendo bien las cosas. Y el asunto aquí es que
cuando nosotros pecamos o tenemos conflicto con los hermanos, lo que realmente o de alguna forma nos está presentando esto es que el conflicto que tenemos con Dios, como no podemos pelear con Dios, peleamos con alguien que tenemos junto a nosotros, que representa de alguna forma a Dios. Y por eso cuando alguien está haciendo bien las cosas con Dios, nos hace sentir mal, porque la luz alumbra las tinieblas y es expuesto a nuestro pecado. Ahora, podríamos justificarnos y decir, ay, pero pues sí, nadie quería a Abel, si era bien lambiscón el Abel, mira, el vecino no le cae bien a Abel. Y aquí nos dice, oigan, recuerden que, versículo 13, no os te extrañéis que el mundo os aborrece. No puedes justificar tus ataques hacia tu hermano diciendo, es que nadie lo quiere allá afuera. Pues eso es obvio porque el mundo no nos quiere. Y no quieras justificar tu odio, tu desdén hacia tus hermanos o el no amar a los hermanos porque nadie o los demás no lo aman. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces, lo que nos describe, tenemos que amar a los hermanos, pero no de una forma teórica, sino de una forma con hechos. ¿Cómo se ve? Con lo que Dios te ha dado, sírveles. Si es dinero, si es talentos, si es tu presencia, sírveles. Sí, que Dios te bendiga. No, no que Dios te bendiga. Tú bendice con lo que Dios te ha dado y entonces el hermano sabrá que Dios lo está bendiciendo. ¿Sale? Ahora, espérenme un poquito más. Necesitamos terminar para poder entender todo el capítulo. En esto conocemos, ¿lo puede leer alguien? El versículo 19, 20 y 21. Hasta ahí, gracias, hermano. Aquí entonces presenta dos asuntos. El del corazón. Aquellos que dicen, no, pues es que yo me siento en paz. Yo ya le dije al hermano que nunca voy a hablar con él y me siento en paz. O sea, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Y su palabra dice, ámense los unos a los otros, no salgas con esos asuntos. Y si alguien se siente condenado por alguna situación, de la misma forma, mayor que esa condenación, mayor que nuestro corazón es Dios en cualquiera de los eventos. Y nosotros lo que necesitamos no es guiarnos por nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestras, se me fue la palabra, lo que nos importa a nosotros. Debemos guiarnos por lo que dice su palabra. Ahora, vamos al versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Y ahora decimos, ¿cómo llegamos a este punto de poder recibir y dar? Digo, de pedir y recibir de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces llegamos a este punto. Primero nos habla de cuán grande amor nos ha mostrado Dios al ser llamados hijos de Dios. Nos habla del pecado, que el pecado es una forma de falta de amor, que debemos de amarnos, pero no amarnos de teoría, sino amarnos prácticamente, y que podemos recibir todo lo que queramos si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Pero ¿cuáles son esos mandamientos y cuáles son las cosas que son agradables delante de Él? Bueno, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuántos hay en la Biblia? No digan 613 mandamientos, esas cosas no las debemos de saber. Antiguo Testamento, 613 mandamientos. Pero la palabra dice que si quebrantas uno, quebrantaste todo. Entonces estamos en un gran conflicto. Llegamos a Salmos y Salmos reduce los 613 a 20 mandamientos. Llegamos más adelante a Miqueas y reduce los 20 a 3 mandamientos. Llegamos al Nuevo Testamento y Jesús lo reduce en 2. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leemos aquí las cartas de Juan, leemos a Pablo y lo reduce en uno solo, amor. Por eso el amar es tan importante, porque en el amar se cumple la ley y los profetas. El amar, ahora no es el amor que nos menciona el mundo. En el amar a Dios, y ahorita nos va a describir esto, en el amar a Dios nos guardamos del temor, que va a tratar el capítulo 4, en el amar nos guardamos del pecado, en el amar nos guardamos de los falsos maestros, en el amor nos guardamos de las falsas doctrinas, en el caminar en su amor. Ahora, en el amar recibimos
aquello que podamos pedir. Las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, aquí ya nos los dice. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Pero ¿qué implica que creamos en el nombre de Jesucristo? El no hacer caso a este tipo de falsas doctrinas en el que Cristo no es Dios. Porque cuando decimos creer en el nombre de Jesucristo es creer todo lo que Él dice que Él es. Ahora, esto nada más. Espérame un tantito. Vamos a Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba. Él le dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Entonces entró uno, creyó, después entró el otro, creyó, salieron. Pero, versículo 11, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y otro a los pies. Ahora, nosotros vemos en el libro de Éxodo, me parece que es en el capítulo 13, Levítico. Nosotros vemos que una vez al año, ¿se acuerdan? La ropa del sacerdote era pues muy bonita, con su pectoral, su sombrerito y todo eso. Pero una vez al año, en el día de la expiación, el sacerdote se vestía de lino, como todos los demás, común. ¿Cómo vemos a Jesús aquí? Estaba envuelto en lino. Sale. El sacerdote entraba y primero tenía que hacer sacrificio por él, por su familia, y si él no hacía bien el sacrificio, por él, por su familia, no confesaba sus pecados, ¿qué es lo que sucedía? Moría. Y se quedaba dentro del lugar santísimo muerto. Y tenían que sacarlo arrastrando porque no lo había hecho bien, porque no había confesado sus pecados, porque su sacrificio no había sido aceptado delante de Dios. Pero si era acepto delante de Dios, continuaba, tomaba un poco de los carbones del altar del incienso, de la sangre que había sido derramada por todo el pueblo, y entraba hasta el lugar santísimo. Y entonces se encontraba el arca. ¿Qué había dentro de la arriba del arca? El trono de gracia. Y sobre ese, ¿se acuerdan que tenía? 2 querubines, como lo vemos aquí, uno a cada orilla. Entonces entraba en obscuridad y derramaba eso y salía y se levantaba el incienso, el humo, y si era acepto delante de Dios, salía y todo el pueblo estaba esperando. Y él gritaba: el sacrificio ha sido aceptado, ha sido pagado. Y todos decían: 1 año más, hemos sido perdonados. Entonces el sacerdote tenía que salir de este lugar y decir: ha sido aceptado. Y el que él saliera era una comprobación de que el sacrificio había sido aceptado. Vemos a nuestro sumo sacerdote envuelto en lino de la misma forma, vemos la imagen de los 2 ángeles y sale como corroboración de que su sacrificio fue aceptado y que sus palabras de consumado es, pues cierto. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque todo lo que Jesús dijo fue aceptado y fue corroborado a través de su resurrección. Entonces, cuando Juan, este mismo Juan, dice aquí que si nosotros queremos pedir algo, necesitamos estar sometidos a Él y creer que Él es creer todo lo que Él dice, no parcial, no algunas cosas, sino todo. Y dentro de ese todo implica: ámense los unos a los otros. La próxima semana vamos a ver cómo este amor nos libra de la condenación y nos libra del temor. Pero aquí nos libra de las falsas doctrinas y nos ayuda a apartarnos del pecado. El amor es muy importante. El amar a tus hermanos cubre multitud de pecados o multitud de faltas. No los ves tan feos como se ven. Por eso los veo todos guapos. Esto es lo que hace el amor. Cubre multitud de faltas. Y nos hace no apartarnos de la comunión de la iglesia, sino desear la comunión de la iglesia. Nos hace no negar la fe, sino abrazar la fe. Y nos hace, lo que vimos al capítulo 3, no engañar a los demás, sino decirles lo que es verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este capítulo. Te ruego, Señor, que despiertes el corazón de mis hermanos con muchas preguntas hacia ti, con muchos asuntos que tratar, Padre, y que puedas confrontarnos en todas aquellas áreas en donde no estamos amando, Señor, si nos hemos cansado de tu iglesia, de tu
cuerpo, Señor, si hemos prestado oído a falsas doctrinas, Señor, si hemos, a través de nuestro ejemplo o de nuestras palabras, lejos de ser como guías hacia ti o testimonios de ti, hemos apartado a los demás, Señor, te ruego que nos ayudes a identificar esto, nos convenzas y que podamos permanecer en tu amor. Y permaneciendo en tu amor, edificar al cuerpo, acercarnos, dar testimonio, Señor, y poder pedir aquello que conviene, aquello que tú has puesto en nuestro corazón, por tanto verlo. Padre, gracias, te amamos. Amén. Nada más como última cosa. En el capítulo 33 de Éxodo, cuando Moisés intercede por el pueblo que se ha apartado, ¿quién puso este deseo en su corazón? Dios puso el deseo de que Moisés pidiera por el pueblo, no es porque Moisés fuera bueno. Y de la misma manera, el amor a Dios y el permanecer en su amor nos va a poner los deseos, los planes que Él está queriendo que nosotros caminemos. Y por eso podemos pedir y recibir, porque su amor nos va a llevar a amar y anhelar lo que Él anhela. ¿Vale? Que Dios los bendiga, hermanos.